En representación del doctor Rolando Javier Salinas García, director de la Facultad de Psicología, coordinador de la Psicología del Trabajo de la Universidad de le damos la bienvenida a la doctora Pérez González Aragón, presidente del Colegio de Profesionistas Médicos de Empresa Mexicana. Agradecemos a la doctora director de Administración de Seguridad y Salud del Trabajo de la Secretaría de Trabajo. En representación de la maestra en Administración Pública, la licenciada Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del Estado de Querétaro, la licenciada María del Pilar Martínez González, jefa del empleo, de la y asesoría de trabajo. Bienvenida, licenciada. Agradecemos también a la maestra Yasmín Montafar, que es parte de la Facultad de Psicología. Bienvenida, doctora. Mariana Rodríguez, parte del desarrollo de la norma. De este lado, también agradecemos a parte de la mesa de línea de honor, a la doctora Osana Karina Rodríguez Morales, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. Bienvenida. También presentamos al doctor Luis Eduardo Pérez Peña, coordinador clínico de salud en el trabajo del Hospital General 1 de la Salud. También presentamos, bienvenida a la doctora Jenny González Ortiz, médico especialista en medicina del trabajo del Seguro Social. De igual manera, y es un placer, que es la parte también importante de que podamos escuchar la parte de las empresas, y con nosotros nos acompaña el arquitecto José Luis Camacho Ortega, presidente de Coparmex. Bienvenido, por favor. De igual manera, el licenciado José Luis Martín, presidente de la Comisión de Industriales de Querétaro. Bienvenido. También del ingeniero Buenazo Pérez, consejero de la empresa Samsung. Menos importante la participación de médicos que están en desarrollo en medicina del trabajo. Chicas, sean ustedes bienvenidas, y de igual manera público en general que nos acompaña. Vamos a cederle la palabra al doctor Eduardo Luna Ruiz, coordinador de la licenciatura de Psicología del Trabajo. Gracias. Buenos días, distinguidas invitadas y distinguidos invitados. En nombre del doctor Rolando Javier Salinas García, director de la Facultad de Psicología y Educación de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, reciban ustedes la más cordial bienvenida a este evento para el análisis del proyecto de norma 037, donde una vez más se hace patente el honroso compromiso de todos los presentes en lo que respecta al mundo del trabajo, pero especialmente cuando se trata de atender la salud y seguridad, lo más valioso que tiene la sociedad. Damos la bienvenida muy especialmente al doctor Francisco Manuel Tornero Applebaum, subdirector de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A la licenciada María del Pilar Martínez González, en representación de la Secretaría del Trabajo en el Estado de Querétaro. Y por supuesto, al doctor Heriberto Pérez González Aragón, presidente del Colegio de Profesionistas Médicos de Empresas de Querétaro. Asimismo, agradecemos la presencia y la invaluable participación de expertos en la materia del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Coparmex,
de y FENASTAC. Y también, por supuesto, la participación de nuestra Facultad de Psicología y Educación, la cual, a través del Grupo Factores Psicosociales UAC, ha estado presente desde el año 2018 como parte de una extensa y constante vinculación universitaria, tanto con el sector laboral de las diferentes órdenes de gobierno, como con el sector empresarial de la región. Se dice fácil, pero han sido 4 años de atender a más de 100 organizaciones a través de la consultoría directa y la capacitación en materia de prevención, protocolos y como también de la extensión a otras 50 organizaciones a través de los participantes de las 5 generaciones del diplomado en factores psicosociales de riesgo. Todo ello, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19. Y es justamente gracias a esta experiencia que hoy es momento de abordar lo concerniente a la norma 037, analizando los posicionamientos para esta nueva área del teletrabajo que llega a las formas de trabajar. ¿Y qué mejor lugar que la unidad multidisciplinaria de estudios sobre el trabajo de nuestra facultad, que en breve se transformará en el Centro Laboral UAC y de lo cual les estaremos participando muy pronto. Sean bienvenidos todos, enhorabuena y mucho éxito en la jornada de hoy. Gracias, buenos días. Nuestro nombre queda un poquito largo, pero así, así nos salió ese de la noche. Pues yo, más que nada, quiero dar las gracias a la Facultad de Psicología que nos prestaron esta sede y aparte que están muy de la mano con nosotros. Y es la segunda vez que participamos en un evento. También quiero dar las gracias al doctor Tornero, que fue quien hace como un mes nos platicábamos de este evento, doctor, y que gracias a él lo pudimos realizar. Quiero dar las gracias a mis amigos, a Jorge, a José Luis, a Venancio, porque en verdad creo que es como un romper un paradigma de lo que es la salud en el trabajo, porque nunca se ha visto foros en donde, como el de hoy, que participen los empresarios. En verdad, muchas gracias por estar ustedes aquí. También gracias a Lalo, a Jenny. Ellos, como sabrán, son ellos de Medicina del Trabajo de Seguro Social. Y gracias a sus residentes, hoy tenemos un análisis de la norma que posteriormente cada uno de ellos va a exponer. Gracias también a la doctora Usana, que es nuestra presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, que de igual manera hicimos mucho para tener este foro. Y creo que la cereza del pastel, porque lo que se viene en salud en el trabajo con el convenio de la OIT, el 87, que ayer tuvimos un programa de radio con el doctor Tornero, en el que decíamos qué era este convenio. Pues es muy importante que los gobiernos de los estados tomen ya un papel primordial, un papel de primera línea en lo que es la salud y seguridad en el trabajo. Ya no podemos ver noticias en donde haya fatalidades en las empresas. Entonces, le doy, por favor, dígale a la maestra que le doy las gracias por haber estado presente en este foro, porque creo que eso así como dice nuestro gobernador, a otro nivel. Muchas gracias. Bueno, ante todo,
quiero yo agradecer en primer término al doctor Heriberto, el presidente del Colegio de Asociación de Médicos del Trabajo del Estado de Querétaro, y a la doctora Osana Karina como presidenta, ahora sí, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. Congratulo mucho la participación que nos brinde este espacio a la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Psicología aquí en el campus Aeropuerto, a sus integrantes y sobre todo la participación del gobierno del Estado de Querétaro, en particular a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, porque, como bien decía el doctor Heriberto, y lo que comentábamos ayer sobre esta condición del convenio 187, es muy necesaria la participación de los gobiernos de los estados para poder establecer un sistema nacional de seguridad y salud. A nuestros amigos del Instituto Mexicano, y yo siempre nuestros amigos porque nos han apoyado ahí en el gobierno federal, en lo que vienen siendo muchas actividades. Y ahorita en particular, lo que va a ser la nueva tabla, parece que va por buen camino. Ahora es la tercera, es la vencida. Yo creo que, espero que sí se dé en este sentido. Y ahora sí, no quiero presumir, pero llevo 14 años trabajando en este asunto para ver si tenemos una nueva tabla de enfermedades y la incorporación otra vez en la ley. Ahora hay como 513 bis de la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes. La desaparecieron en el 2012, anda por ahí escondida, pero bueno, ya la rescatamos. Y esto nos permite pues también tener actualizados los instrumentos, ¿no?, para esta actividad de la dictaminación médica penal. Pues al público en general, sobre todo me da mucho gusto contar con representantes del sector patronal en estas actividades, aquí del estado de Querétaro. Algo que en lo personal, aquí comentario muy personal, yo siempre he cuestionado un poco, a veces a nivel central, en las reuniones a través de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad, donde participan los representantes del sector patronal y representantes del sector de los trabajadores. Y se toman a veces decisiones, lo que siempre me he preguntado, si migra esa información del nivel central de las cúpulas de este estado, porque se toman decisiones que son de interés en este. Para eso es ese órgano colegiado, y que yo creo que ahorita la gran virtud que tenemos en este momento es el primer ejercicio que se hace para una norma en donde convocan la ciudadanía, porque no es una convocatoria del gobierno ni del Estado ni del gobierno federal, sino a través de agrupaciones de especialistas, convocan a los interesados pues a discutir un tema que ahorita es cuando tiene la oportunidad aquellas personas que no pudieron ser parte de ese grupo de trabajo en dar a conocer su pensamiento sobre lo que viene a ser esta nueva regulación que va a afectar de alguna manera a los centros empresariales y a los propios trabajadores. Y entonces es cuando tienen estos 60 días para dar de conocimiento el interés que tienen sobre puntos en particular, ya sea incorporación, modificación, supresión, ¿sí?, del texto que conlleva en este sentido el proyecto de norma oficial mexicana. Hay 60 días para este caso en el que la ciudadanía puede dar a conocer sus inquietudes, sus sugerencias. Yo creo que es inédito y ojalá en varias partes del país los grupos colegiados de especialistas que comanda ahorita la doctora a través de la federación, los colegios y las administraciones médicas, hiciesen este tipo de ejercicios en sus gobiernos, en sus estados, para nutrir. Lo que se busca es fortalecer, robustecer la norma para que tenga un buen término, no sea letra muerta, sea aplicable, y en ese sentido podamos proteger, como bien decía el doctor Luna, lo que viene siendo el producto más valioso, que es la fuerza de trabajo y las empresas del país. En ese sentido, ¿sí? Yo hago siempre una analogía, es como el cuerpo humano, una empresa es como el cuerpo humano. Si no tenemos empresas saludables, va a haber mucha merma, va a haber pérdida. ¿Por qué? Porque se va a estar invirtiendo en condiciones donde no está la salud garantizada para el trabajador. Y como bien decía el doctor Heriberto, pues las actividades impactan en todo sentido, y más en los actuales
factores de riesgo psicológico. Un trabajador muere en un centro de trabajo, los otros compañeros que lo va a querer hacer, ese compañero de trabajo sencillamente porque no. Yo creo que esta acción, felicito aquí al doctor el hecho y a la doctora Rosana que hayan impulsado esta actividad porque es un para. Ahora sí, ¿eso es sabotaje? No, bueno. Poder empezar a trabajar la ciudadanía en que son de interés para los trabajadores. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco mucho la invitación hecha a la Secretaría para esta mesa de análisis del proyecto de la norma 37. La secretaria, la maestra Liliana San Martín Castillo, por cuestiones de agenda no pudo asistir el día de hoy. Sin embargo, les envía un cordial saludo. En la Secretaría del Trabajo y en la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo, estamos conscientes que durante la pandemia el teletrabajo posibilitó la continuación de muchos de negocios y empleos. Sin embargo, este mecanismo abrió las puertas a la identificación de áreas de oportunidad y desafíos importantes, no solo para los colaboradores, sino también para las empresas mismas, el gobierno y las instituciones educativas. Según estimaciones de la OIT, en el peor momento de la pandemia, que se estima fue el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo en Latinoamérica. El proyecto de esta norma 37 establece que alrededor de 13 millones de personas en México están en condiciones de trabajar bajo esta modalidad. Bajo este contexto, es muy importante considerar siempre, desde la visión del colaborador, aspectos como la conectividad, el cabal cumplimiento de las jornadas de trabajo, el adecuado acceso a esquemas de formación, incluyendo una adecuada capacitación en el tema que nos atañe, tanto para el personal general como para los supervisores y como para el punto focal. Es que tengo gripa, por eso no me lo acerco. El cuidado de las medidas de prevención que favorezcan la salud y seguridad en el trabajo. Viéndolo la perspectiva del patrón, es importante garantizar tanto la continuidad de la operación como los niveles de productividad requeridos. Aplaudo este tipo de foros porque considero que todos estos factores deben ser susceptibles de discusión y medición sujetos a una normativa sólida que favorezca un esquema de teletrabajo más efectivo y basado en un ganar-ganar. Reitero que la Secretaría del Trabajo del Estado para sumar, aportando que se requiera de nuestra parte para garantizar el trabajo formal digno en todas sus modalidades. Muchas gracias. Presentación de la maestra Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este recinto universitario. Celebro la presencia de actores sociales tan importantes para el análisis de esta norma 037. Creo firmemente que los universitarios tenemos un compromiso social importante. En el caso nuestro, con los trabajadores de las empresas de la región y de la misma manera, bueno, los médicos del trabajo y las empresas
que se han establecido en la región para llevar a cabo su proceso productivo. Inicio con el análisis que realizamos como equipo, el grupo de factores psicosociales WAC. Me voy a basar en lo que establece la propia norma, mencionar el numeral, el inciso o los subincisos, la propuesta de cambio o modificación que se realiza y la justificación técnica, económica, jurídica u cualquier otra. Lo primero, el 3, que habla de referencias, en el inciso 3.3, sugerimos que hay que especificar que los factores psicosociales en el trabajo que enuncia la NOM 035, que se menciona como referente, no necesariamente corresponden al teletrabajo, ¿sí? Porque la norma 035 lo que evalúa es la percepción de las condiciones laborales favorables o desfavorables. Y en el caso del teletrabajo, al encontrarse la unidad de trabajo, de espacio para la empresa, estas condiciones necesariamente van a cambiar. Al final, nosotros emitimos una propuesta de un grupo de investigadores mexicanos que está trabajando, comandados por el doctor Manuel Pando, el grupo Pienso, que ellos ya han elaborado una propuesta de los factores, los posibles factores psicosociales que podemos encontrar en el teletrabajo. Entonces, esta sería una justificación. Sugerimos que se debe realizar un estudio para ubicar los factores psicosociales del trabajo o del teletrabajo propiamente para ser acordes. En el punto 4, donde punto 9 de factores de riesgo social, sugerimos que hay que especificar que se trata de condiciones de trabajo insalubres que pueden dañar la integridad. Hay una definición, pero dice, son aquellos que pueden dañar. Entonces, hay que precisar. La cuestión semántica es sumamente importante cuando queremos que algo se entienda como se debe de entender. Entonces, nuestra sugerencia es en esos términos, hablar con precisión semántica de que los factores psicosociales son condiciones de trabajo insalubres o desfavorables que pueden dañar la integridad física o psíquica del trabajador, provocando estrés, ansiedad, etc., etc. Es una justificación técnica, la importancia en términos de clarificar las definiciones para que no se confundan y no se crea que norma 035 es estrés, o especificar las patologías desencadenantes que efectivamente reciben el nombre de factores de riesgo. Uno, los factores psicosociales que vamos a ubicar en las condiciones de trabajo, y otro, los factores de riesgo psicosocial, que son esas afectaciones que puede sufrir el trabajador al participar de condiciones de trabajo insalubres. Esta es una condición dinámica. Nosotros como trabajadores nos enfrentamos todos los días a esas condiciones, interactuamos con ellas, generamos patrones de adaptación, pero muchas veces esas condiciones nos van a afectar y puede desarrollarse estas patologías. En el inciso 4.12, en la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, proponemos una rúbrica para validar el lugar de trabajo que puntualice de manera así precisa las condiciones a considerar. Ya revisamos las guías de referencia 1, 2, 3, 4, 5. Hay una sugerencia, pero esta sugerencia pues tendrá que de acuerdo a las condiciones de trabajo, en este caso del teletrabajo, y habrá que atender seguramente las particularidades. Es una justificación técnica. Es importante no generar confusiones, promover interpretaciones particulares que distorsionen la información y atender las particularidades. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, bueno, nosotros tenemos experiencia trabajando con la norma 035, igual hay veces esta generalidad con la que se presentan las normas propicia que haya entendimientos que no son los adecuados técnicamente hablando. Y bueno, la idea es evitar esas confusiones.
En el 4.22, la validación de lista de verificación de las condiciones de seguridad. La sugerencia es basarse en una rúbrica y es una justificación técnica. En el punto 5, obligaciones del patrón, inciso C y inciso E. Inciso C, puesto de trabajo. Inciso E, perfil de puesto. Desde nuestro punto de vista, esto es relevante. Nosotros hemos trabajado con empresas en las que los puestos del trabajo requieren ser revisados nuevamente. Algunas visiones o algunas especificaciones del puesto de trabajo con unidad impersonal ya no corresponden a la realidad. Entonces, es necesario llevar una revisión, puntualizar que en caso de no tener una actualización, es importante revisar el catálogo de puesto, revisar los perfiles de puesto a fin de clarificar cuáles son susceptibles de realizarse desde el teletrabajo. No todo puede ser teletrabajo. Hay condiciones o características del puesto y características del perfil que son definitorias y que pueden hacer teletrabajo, otras no podrán realizarse. Esta también es una justificación técnica y esto nos permitirá mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de los teletrabajadores. El inciso 5.11 de los lugares de trabajo que la persona teletrabajadora acuerde con el patrón deberá cumplir con las condiciones siguientes, y el inciso A, la empresa debe hacerse caso de los requerimientos tecnológicos que el teletrabajador ha de requerir. En experiencia, hace algún tiempo platicamos con un trabajador por cuestiones de pandemia, tiene que retirarse a hacer teletrabajo. Y él decía, yo solamente mando facturas. Dice, y las facturas las mando en diferentes espacios del día y me tardo tanto tiempo. Como el internet de mi casa no es tan eficiente, cada factura que yo envío se tarda en promedio 8 minutos. En la empresa se tarda de 3 a 5. Aumentaba. Es importante y consideramos que es un factor psicosocial macro, porque no toda la República, no todo nuestro país dispone de condiciones de internet favorables para llevar a cabo el trabajo. Y hay veces una plataforma de internet requiere eficiente, requiere de un pago mayor. Y bueno, también habrá que considerar las condiciones climáticas y que en muchos de los casos desfavorecen eso. Es una consideración jurídico-técnica y debe de estar considerada dentro de las obligaciones del patrón. Para evitar riesgos de trabajo, el 7.2, provocados por el factor de riesgo ergonómico, la empresa debe proporcionar al teletrabajador el mobiliario con diseño ergonómico. No se menciona, en algunos casos se menciona, en otros no, dice, se proporcionará, pero ¿quién va a proporcionar? Ajá. Ahorita hay un problema con el teletrabajo que hemos realizado a partir de la pandemia. Muchos tuvieron que corregir ¿cómo se llama? Los lentes, ¿sí? Porque tuvimos un esfuerzo ocular mayor y ocasionó fatiga. Entonces tuvimos que adecuar los lentes para poder trabajar y bueno, la verdad es que no todos tenemos un mobiliario ergonómico en casa, una silla, incluso se decía, por ejemplo, una silla de gamer, para poder realizar el teletrabajo, sería lo ideal por las condiciones, pero si no, bueno, tendríamos que tener adecuaciones. Una justificación jurídica técnica se debe complementar dentro de la NOM 037 como parte de las obligaciones del patrón, porque solo menciona que se debe proporcionar. 7.3, para evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo psicosocial, identificar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que afectan a los teletrabajadores, que no son los mismos que afectan a los trabajadores presenciales. Esta también sería una justificación jurídica y técnica. En lo posible, identificar estos factores en el caso del teletrabajo e identificar los factores de riesgo psicosocial de manera precisa, que no son los mismos que contempla la NOM 035.
a las guías de referencia 1, 2, 3, 4, 5, bueno, solamente donar el carácter que aparece ahí de no obligatorio. Tendría que ser obligatorio, tendría uno que hacer una evaluación, tendría uno que hacer un diagnóstico, sobre todo en términos del puesto de trabajo y del perfil del trabajo. Ajá, porque es el punto de partida de un teletrabajador y podría servir de guía, justificación técnica. Otras consideraciones que nosotros tomamos en cuenta y hacemos la sugerencia, factores psicosociales ubicados en el trabajo, en términos de esta propuesta que hace el grupo Pienso, comandada por el doctor Manuel Pando, de la universidad, se me olvida la universidad para la que trabaja, bueno, trabaja para varias en Guadalajara. La exigencia y la carga cognitiva que implica el teletrabajo, el liderazgo, un autoliderazgo y también una modificación en el perfil de las empresas, porque muchas empresas no optan por el teletrabajo porque desconfían de sus trabajadores. Entonces, el teletrabajador debe de tener autonomía y debe de tener una suerte de liderazgo para poder dirigirse y trabajar. El apoyo institucional de la empresa, la flexibilidad y la conciliación del trabajo, con el trabajo familia. Y esto es muy interesante porque se habla mucho de esta conciliación trabajo-familia, pero siempre que hablamos de ella, le devolvemos al trabajador. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Y no le corresponde directamente al trabajador, él es el afectado. Entonces, aquí el trabajo es mucho más grande, mucho más intenso, porque habría que pensar en políticas públicas que favorezcan al trabajador, sobre todo a las mujeres trabajadoras, para que puedan hacer esa conciliación. O sea, ya está afectado, yo no le puedo devolver al afectado la solución. Habría que buscar como actores sociales cuál podría ser la solución. Las relaciones sociales que se ven limitadas a partir del el trabajo determinado por año y el uso de equipo ergonómico, las exigencias y las cargas cognitivas que se incrementan en el teletrabajo y el contenido del trabajo que estará determinado por el análisis del puesto. Y finalmente, una serie de precisiones a considerar cuando hablamos de teletrabajo. El teletrabajo no es una profesión, no es un call center, no es manufactura en casa, no es servicio a domicilio. Si la actividad no presenta las condiciones enunciadas en el marco jurídico del teletrabajo, no es teletrabajo, no es una extensión de la jornada. Para definirlo como teletrabajo tendrá que realizarse mediado por tecnologías de información y comunicación. Esto es preciso. Y estos argumentos a lo mejor podrían parecer un tanto vanos, pero es importante precisarlos, sobre todo cuando nos vamos a requerir competencias digitales. Esto es fundamental y estarán relacionadas con el puesto de trabajo, con el perfil. Influye la tecnología o el tipo de tecnología con el que se cuenta, la calidad de red para hacer eficiente o no eficiente el trabajo. El teletrabajo ofrece ventajas y desventajas tanto para los empleados como para la empresa, y habría que tenerlo de manera muy clara. Y el efecto emocional y económico que varía para cada situación, desde reducir el estrés de las personas, aumentar la motivación del personal, reducir los costos de operación e incrementar la retención de personal. Si bien es cierto que hay múltiples beneficios, habría que considerarlos. El teletrabajo requiere disciplina, requiere control, requiere de buena comunicación para que pueda funcionar correctamente. Para nuestro país y para muchos otros en Latinoamérica representa un gran reto y tenemos que aceptar que se trata de un modelo de trabajo que cada vez es más frecuente. Nuestro lema, universitarios en defensa de la salud en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos el turno a la doctora Jenny González, especialista. Muchas gracias, Carlas. Buenos días a todos y gracias, doctor, por la invitación. Como sabes, dentro del instituto formamos parte de la plantilla de médicos que están bajo la responsabilidad de la formación de médicos especialistas, de los futuros especialistas, y nos dimos a la tarea de hacer el análisis, la revisión y discusión de este proyecto de norma
y sin duda convergemos con varios puntos que mencionó ya la maestra y que a continuación vamos a desarrollar. Sin duda, uno de los factores más importantes que llamó nuestra atención y para lo cual desde el nivel central a los médicos encargados de los servicios de prevención y promoción a la salud de los trabajadores IMSS, en Querétaro específicamente, le están echando y le están apostando a todo el diagnóstico temprano y tratamiento de las enfermedades mentales derivada de esta exposición a factores de riesgo psicosociales, tanto en casa, con la modalidad teletrabajo o bien dentro de su centro laboral. Y vale mencionar que dentro de nuestra plantilla en el instituto en Querétaro tenemos 7 psiquiatras y el servicio de psicología no es alejado de ese número. ¿De qué más podemos hacer la prevención de la que estamos hablando en este momento y que es el punto medular de nuestra área? Porque el capital humano no es suficiente para poder atender a estas enfermedades. Y bueno, como les decía, dentro de la formación de los futuros especialistas en medicina del trabajo, el día de hoy contamos con la participación de 3 residentes del segundo año que dentro de su capacitación está desarrollar el criterio médico o legal de estas situaciones, para lo cual, Carlita, te voy a pedir, cada una va a desarrollar uno de los puntos que va muy de la mano de lo que ahorita ya mencionamos, ¿no? Buenos días, mi nombre es Alba Raquel Maldonado, soy residente de segundo año de Medicina del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les agradecemos la invitación, le agradecemos a la doctora Jenny la oportunidad de este juicio crítico de la norma. Es importante para nuestra formación hacernos partícipe de este proyecto. Realmente, como lo comentaban las autoridades, la posibilidad de dar una opinión sobre este proyecto de norma para nosotros es importante porque al final del día la norma pública será muy probablemente ejecutada por nosotros en el sector privado y en el sector institucional vamos a ver las consecuencias de la misma, ¿no? Ver la misma, recordar cuál es el objetivo de la norma, como decía la doctora Jenny, es la parte preventiva, que es la parte medular de la medicina laboral. Esto, como decía la maestra, en la cuestión nosotros nos enfocamos en la 1, al menos en mi parte, en el 7 de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La lista de acción que se publica en la norma nos permite a 2 vertientes. Una, en la del patrón, dar esta verificación, no especifica quién la haría. Eso es importante. Realmente nosotros para los centros de trabajo tenemos un equipo formado y con un ojo crítico y con un background de normativa que es aplicable. Entonces, no especifica para empezar quién haría pues esa evaluación. Y otra vertiente le da oportunidad al teletrabajador o al aspirante de teletrabajo que conteste una lista de una forma muy subjetiva. Entonces, esto nos salta a nosotros, nos llama la atención porque cómo es el trabajador va a tener la expertise de dilucidar si sus condiciones de trabajo son adecuadas, son seguras para él. Él no está formado para eso. Su puesto de trabajo, pues no, obviamente no, muy probablemente no le exija esa situación. Entonces, mi propuesta realmente es hacer mano de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para realizar esos reconocimientos, porque esta misma comisión, aparte de que se le haga una capacitación en específico para estos lugares de trabajo, que realmente cambian, ¿no? Estamos hablando del contexto del domicilio, del teletrabajador, las condiciones que ya comentaba la maestra, condiciones de red, condiciones de clima, condiciones de cuántas habitaciones tiene su casa, todo eso, el trabajador ya va en mano de, aparte de las situaciones psicosociales, etcétera, también de cómo tiene él su ambiente, ¿no? Su ambiente domiciliario. Este es un punto. También, si nos damos cuenta, en la normativa no establece la periodicidad de estas verificaciones. Al no establecerlas, entonces podemos ver que puede haber modificaciones del lugar de trabajo y no nos
Entonces, lo mismo, vamos a tener un trabajador expuesto a agentes físicos, químicos, que no vamos a dar cuenta, y probablemente esto derive en un accidente de trabajo o incluso una enfermedad laboral. Y es la parte preventiva que nosotros queremos evitar, que el teletrabajador llegue a eso. Entonces, otra de las propuestas es establecer esa periodicidad cuando estas verificaciones pues no se modifiquen con el paso del tiempo. Otra propuesta que manejo ahora es, en la normativa también le da oportunidad al trabajador de cambiar su lugar de trabajo. Esto es importantísimo porque estamos evaluando un domicilio, o el mismo teletrabajador está evaluando un domicilio o un lugar de trabajo, y este va a variar. Tiene la oportunidad de variar previo aviso a su jefe, a su patrón. Si este varía, pues también tendríamos que volver a hacer una verificación que el lugar de trabajo en donde está establecido sea seguro. Hay que recordar eso. Tenemos que crear ambientes seguros para el trabajador. Esa es nuestra principal y lo medular de la prevención, que el trabajador tenga un ambiente seguro para realizar sus labores. Y si tenemos en la cuestión de la justificación, si tenemos una normativa establecida para las condiciones en los centros de trabajo, ¿por qué minimizarla en los lugares del teletrabajador? Entonces, a eso va mi propuesta, en cuestiones de ver muy puntualmente en esa cuestión de la lista de verificación, y pues recordarles que la parte medular siempre va a ser la prevención y el cuidado del trabajador, para que a largo plazo pues no sufra las consecuencias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Concepción Quirós, también residente de segundo año de la especialidad de Medicina del Trabajo en el instituto aquí en el Hospital de Querétaro. Igual que mi compañera, agradecemos la oportunidad que se nos brinda, porque finalmente las nuevas generaciones, además de ustedes que nos brindan su experiencia, como bien se mencionaba, ¿no?, hace un momento, somos los que vamos a tener que lidiar, ¿no?, más adelante con patologías ergonómicas, con trastornos mentales generados en los mismos trabajadores. Entonces, es muy importante que nos hagan partícipes, en este caso de formación como médicos del trabajo, también como psicólogos. Creo que es muy, muy importante la presencia de todos nosotros aquí. Y bueno, en el contexto del que yo les voy a hablar está bastante encaminado y tiene mucha relación con los puntos que la maestra ya trató. Coincidimos en varios de ellos, e incluso seguramente va a apoyar ahorita una situación que ellos, estando aquí, serían las personas indicadas para poder llegar a un consenso en una herramienta que hacemos la propuesta en este momento. Analizando el nombre de la norma, hay que mencionar que dice teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en todo el contexto o en el cuerpo de la norma, lo que principalmente se menciona son las condiciones de seguridad, ¿no? Esta parte de la identificación de riesgos físicos, de iluminación, ventilación, etcétera, viene establecida, no precisada, pero sí establecida. Sin embargo, a pesar de que la norma 35 se toma como referencia para identificar los factores de riesgos psicosociales, creemos que se queda muy corto. ¿Por qué razón? En el entendido de que estuvimos en una contingencia sanitaria tan importante que llevó a personas que no estaban capacitadas o no tenían condiciones en su hogar necesarias para implementar este tipo de trabajo. Entonces, hablando de lo anterior, en el inciso número 7, que nos habla de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, subinciso 7.3 especifica que para evitar riesgos de trabajo provocados por factores de riesgo psicosocial. Aquí, además de lo que mencionaba la maestra, de una identificación precisa como tal de los factores de riesgo asociados a la modalidad teletrabajo, valdría bastante la pena también establecer las características propias del individuo necesarias para poder hacer teletrabajo. ¿Por qué razón? Porque no todos los trabajadores son candidatos a teletrabajo. Hay bastantes de ellos que a lo mejor ya tienen patologías de base, ansiedad, depresión, que si tomamos en consideración el home office, obviamente pondría a nuestro trabajador en un aislamiento social, va a estar sometido a más estrés por las cargas de trabajo que se van a elevar y demás situaciones. Entonces habrá que pensar en esos trabajadores, en ese perfil que necesitamos que tengan para no agravar sus condiciones y que nos generen
trabajo. ¿Por qué importa también para el sector empresarial? Porque como bien lo mencionaba el doctor Tornero, se va a ampliar, esperemos ya pronto salga la nueva tabla de enfermedades de trabajo, que vienen contemplados más diagnósticos en cuanto a trastornos mentales. Entonces, obviamente, si sometemos a nuestro trabajador que ya tiene estas condiciones, se van a calificar más adelante enfermedades de trabajo mentales como sí de trabajo, y obviamente posterior a ello nos toca también como instituto la evaluación de las secuelas procedentes de esos riesgos de trabajo, que finalmente a la empresa le van a generar un gasto, un aumento en su prima de riesgo. Obviamente también generan gastos institucionales y la baja en la productividad de sus empleados. Entonces, consideramos que es muy importante no solo definir propiamente las condiciones o riesgos psicosociales en cuanto a la modalidad, sino también a la condición individual. Aquí hacemos una propuesta también de complementarla haciendo algún cuestionario o instrumento ya validado, que tenemos varios, para identificación justamente de estas enfermedades, trastornos mentales y quizás en algunos de las personas, pues, que ya tenga alguna agudización. Nuestra propuesta es una entrevista que se llama Mini Neuropsiquiátrica Institucional, la versión 5.0 basada en el DSM. Propuesta por el Instituto IAPE de Madrid, España. Ese es un cuestionario bastante sencillo de aplicar, que evalúa si nuestro trabajador tiene como tal algún trastorno de ansiedad, depresión mayor, agorafobia, y una cosa bien importante, también evalúa el riesgo de padecer adicciones. ¿Por qué razón? Porque platicando en el análisis que se hizo, se ha demostrado que en teletrabajo aumentaron adicciones como el alcoholismo o el consumo de otras sustancias. Porque no nos están vigilando, a mi trabajador no me ve, ¿no? O sea, a lo mejor en mi tacita de café me siento tan estresado que pues me echo una cervecita, etcétera, ¿no? Entonces, hay que identificar a los trabajadores que tienen factores de riesgo justamente para evitar agudizaciones. Y el otro que sería la propuesta sería ya hacer un análisis, ¿no? Con expertos en el tema, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que nos evalúa también estas patologías, y creo que sería algo particularmente, creemos, no opcional, sino que sea obligatorio que el empleador realice este tipo de cuestionarios para verificar si nuestro trabajador es o no es apto. ¿Por qué razón? Porque en la guía de referencia 2 que dice selección de candidatos para el teletrabajo, únicamente hay un rubro de 5 preguntas donde le preguntan al trabajador, ¿está dispuesto a realizar teletrabajo para su empresa? ¿O usted considera que si hace teletrabajo va a interferir con su vida familiar? O sea, son cosas que prácticamente dependen de la percepción del trabajador, pero no tenemos un diagnóstico médico objetivo que nos hable si realmente el trabajador es candidato. Entonces, complementar justamente su lista de verificación, enunciando el nombre del cuestionario o instrumento de tamizaje objetivo que se va a realizar. Gracias. Buenos días, yo soy Abigail Mondragón, igual soy médico residente de Medicina del Trabajo de segundo año en el Hospital Querétaro. De nuevo, como mis compañeras ya lo enunciaron, un agradecimiento por la invitación y por habernos tomado en cuenta para este tipo de eventos. Entonces, continuando con, ya lo mencionado con mi compañera, no todos los trabajadores van a poder ser seleccionados para esta cumplen con un perfil de puesto, son eficientes, pueden concluir y satisfacer todas las necesidades de su puesto de trabajo, pero que ya se identificaron en los análisis previos con una enfermedad, con un trastorno mental. Entonces, aquí nuestra sugerencia pues va a ser encaminada a la parte médica, y aquí lo que necesitamos hacer es un control y un seguimiento de estos pacientes, bien con la finalidad de prevenir recaídas y exacerbaciones de esta sintomatología. Aquí es importante mencionar que existe una fina línea de discriminación y la protección a la salud de los trabajadores. Entonces, no podemos limitar a esos trabajadores solamente por el antecedente de ese diagnóstico a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer teletrabajo, cuando ya vimos a lo largo de la norma que el teletrabajo finalmente nos va a dar beneficios en el aumento de la producción, en la flexibilidad de los horarios. Y bueno, finalmente a los empresarios, eso es la carnita pues que vamos a tener.
Entonces, esa es nuestra manera de incluir a todos los trabajadores para que en ningún momento exista esa discriminación. Simplemente la protección a la salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es importante que tengamos, como ya lo mencionaba la doctora Jenny, un diagnóstico y un tratamiento oportuno de esos pacientes diagnosticados ya identificados, ya sea que ellos ya se conozcan con el diagnóstico o que con los instrumentos para ellos se hayan identificado recientemente. Es también importante establecer los mecanismos con los cuales se va a derivar a los pacientes que tengan un padecimiento grave de estos trastornos y a las instancias a las que se va a derivar. Es también importante la implementación de programas que nos ayuden a desarrollar competencias y habilidades para el control de las emociones. Aquí también entra no solo la parte de cuidar las emociones, también evitar el aislamiento social. Entonces, como ya sabemos, como ya se comentó, si un trabajador ya con una enfermedad conocida es sometido a aislamiento, pues eso nos puede exacerbar esta sintomatología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El doctor Pérez Peña ya nos comentaba en la mañana que en algunos otros países ya se encuentra con centros en los que varios teletrabajadores se conjuntan. Y aquí pues va diversificado a distintos giros de trabajo en los que esto nos puede ayudar a interactuar y evitar el aislamiento del teletrabajador. Obviamente esto ya considerado como opcional, ¿no? Que pues probablemente para algunos pacientes, para algunos trabajadores es más cómodo estar desde su hogar, pero no todos los trabajadores tienen las visiones necesarias y aptas y cómodas para estar en su casa. Entonces es igual importante que se mencione esta pauta y también me parecería que como tal el control y el seguimiento que se le dé un carácter más de obligatoriedad o al menos que esté un poco más establecido para que no se dejen atrás o pues sí, se dejen al lado a este tipo de pacientes que sí, de trabajadores, perdón, que en trabajo. Muchísimas gracias y felicitaciones a las médicos residentes, felicitaciones doctora Jenny y doctor Lalo por el trabajo que hacen en el un poquito. Jorge Luis Camacho Ortega, presidente. En una ciudad virtual y ahí converger y trabajar ahí y cada uno en algún lugar del mundo. Hoy los jóvenes y no jóvenes sería entre varios un Airbnb destino allá destino de todo. Eso es lo que está sucediendo. Estuve en un destino de playa. Supuestamente era temporada baja. Pues no la temporada baja. Estaba lleno
de extranjeros y mexicanas. Otra tendencia que hemos visto es que en esa libertad, porque es muy complicado controlarlo, hay empresas que tienen sistemas y tratan de controlar los horarios, la verdad es complejísimo. Existen, bueno, pues los indicadores de eficiencia, ¿no? Y lo que importa son finalmente los resultados. Entonces, si el colaborador está dando el resultado, que eso es lo que interesa a las dos partes, ¿no? Porque el día colaborador y empresa somos exactamente lo mismo. Una empresa sin colaboradores y no hay trabajo sin empresa. Si se dan resultados, eso es lo fundamental. Si el colaborador, y pienso en una mamá, dice, pues yo en lugar de, además de ahorrarme el transporte y ahorrarme el tiempo de traslado, puedo tener a mi hijo en mi casa guardia y quiero llevar a mi hijo al parque y trabajar a las 10 de las 11 de la mañana, a las 9 y voy a dar el resultado y en lugar de terminar a las 6 termino a las 7 o a las 8. Esa es decisión de la pero tiene la libertad de tener a su bebé ahí. Está bien. ¿Cuántos de nosotros no hacemos un Zoom y de repente pues pasa un niño ahí, pasa el marido, pasa eso es lo que está sucediendo en la realidad. Lo estamos viendo ya aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo es totalmente patente. Edificios vacíos lo están convirtiendo en departamentos porque ya no se rentan oficinas. Aquí hay empresas nacionales de consultoría que cuando regresaron de la pandemia tenían el número 100 colaboradores, 100 escritorios, 100 estaciones de trabajo. Hoy ya se acaban porque la gente no quiere regresar. Los colaboradores dicen, no, también déjame en mi casa. O sea, ¿para qué quiero ir a la oficina por lo que estoy platicando? Y en lugar de tener un espacio para 100, tiene un espacio para 25. Y los colaboradores van rotando, van un día, regresan, así están. Eso es lo que ya sucede, ¿eh? Hoy sucede en Querétaro, hoy sucede en México, sucede en el mundo. Empresas de tecnología, por ejemplo, Google, ¿no? Pues ya hagan lo que quieran, trabajen a la hora que quieran, si quieren venir, vengan, si no quieren venir, no vengan. Y se van a los KPI, se van a los indicadores de eficiencia de resultados. Entonces, a mí me parece que hay que ubicarnos en ese contexto y entiendo todas las condiciones de riesgos de trabajo. Las entiendo perfectamente. Pero esa es la realidad de México, de Querétaro, del mundo. Yo creo que si sacamos esta norma, ¿qué va a suceder? Vamos a regresar, decir, no, ya no puedes estar en un Starbucks, ¿no? No puedes estar en el Starbucks trabajando. Tienes que quedarte en tu casa. No puedes ir a visitar a tu abuela y trabajar ahí en casa toda la casa. O tienes que quedarte pues donde hayas establecido tu para hacer teletrabajo. Yo creo que en la realidad no va a suceder, ¿no? Y a las empresas nos van a meter en un aprieto porque van a decir, oye, estás violando la norma. ¿Y cómo controlo al colaborador que a lo mejor me dice, no, sí, yo voy a estar en mi casa, ¿eh?
Yo voy a estar en mi casa y si se va al Starbucks, tengo que poner un sistema, pues no sé, de controlarlo y de que lo tengo que estar viendo, lo tengo que estar hablando por teléfono. Está complicadísimo, ¿no? Incluso, pues se va, quiere irse a, ¿cómo se llama? La Peña de Bernal. Pues se va a la Peña de Bernal y se pone a trabajar en la Peña de Bernal ahí en una cafetería. Pues yo no voy a saber qué hago. Y de repente, oye, pues que se despeñó de la Peña el colaborador. Empresa, pues no lo controlaste, te voy a sancionar porque no eran las condiciones laborales. Bueno, pues yo qué culpa tengo que no quiso hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que habría que adecuar, y no sé cómo, no me pregunten cómo, ustedes son los expertos, adecuar la norma a la realidad que ya existe. Esa es la realidad que existe hoy y es tendencia mundial. Y México, pues no se puede sustraer de esas tendencias mundiales y que cada vez, por toda esta digitalización, estos hábitos que han cambiado, todos hemos cambiado muchísimo. Antes de la pandemia, ¿cuánto compraban por internet? Hoy, ¿cuánto compran en línea? Chequemos cualquier plaza comercial de Querétaro. ¿Cuántos locales hay en renta ya? Y antes estaban llenos. Pues porque dicen, oye, pues ¿para qué tengo un local ahí en el centro comercial que me cuesta mucho dinero? Y pues ya no me es rentable porque la gente compra mi mercancía por internet. Y cada vez vamos para allá. Aquí todavía los grandes centros comerciales no quiebran. En Estados Unidos y en Europa ya quebraron los grandes centros comerciales. Las plazas comerciales están quebrando y las están convirtiendo en espacios habitacionales. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. No tardamos mucho para que eso empiece a suceder. Y es el cambio de nuestros hábitos. Y eso pues influye definitivamente en el trabajo. Entonces, la realidad nos superó. Yo creo que establecer la norma como está no se va a cumplir. Y hay de dos, o la autoridad pues no ejerce su labor de supervisión y de autoridad, que no tendría ningún sentido, y si le ejerce, va a haber un sinnúmero de sanciones a las empresas y a los colaboradores y va a ser una gran complicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te cedemos la palabra, José Luis. Bueno, muchas gracias. En el contexto de la ley, tendríamos que pensar en cómo regular el trabajo. Y como bien decía Jorge, la realidad es que durante la pandemia, muchísimas empresas recurrieron a mandar a sus trabajadores por los protocolos de seguridad, por la imposibilidad de los camiones, etcétera, etcétera. Todo lo que vivimos durante el 2021. Si esta norma no se flexibiliza a la realidad, va a acabar en letra muerta, porque a ningún patrón le va a convenir lo que comentaba la doctora. Pues, oye, cada que te cambias de casa o cada que cambias de Starbucks, tienes que ir a verificar que cumpla con las normas y pretender que eso sea una responsabilidad del patrón, lo va a ser imposible. Entonces, ¿qué va a hacer? De trabajo, y si no, pues gracias por participar, ¿no? Entonces, no se va a lograr porque la tendencia mundial es que haya teletrabajo, y quiero aquí hacer una connotación donde tendría que haber un acuerdo de voluntades, así como se hacen los acuerdos patronales con sindicatos y autoridades, hablando de muchas normas. Tendría que haber una acción consensuada donde qué trabajador puede o no hacer el teletrabajo, como decía la señorita, por sus condiciones psicológicas y físicas. ¿Qué trabajador tiene las condiciones ergonómicas en su casa, las capacidades físicas para poder destinarle un espacio? Que somos muy pocos. La población que tiene una recámara para hacerle despacho es muy poca, menos del 1% considero yo.
y por el otro lado, que quieras estandarizar una calidad de Internet para que todo mundo no se desconecte o pueda tener la productividad, lo hace todavía más difícil a nivel de casa, ¿no? Y si ahí vas a sumar al hijo y al esposo con el mismo Internet, pues ya se hizo imposible. Entonces, yo sí considero y apoyando lo que dice mi amigo Jorge Camacho, para que pudiera darse una ley que fuera adecuada a la realidad, tendríamos que tener esas tres vertientes. Hacer un análisis previo del trabajador, hacer un acuerdo entre el trabajador y el patrón en función de ese centro de trabajo, que se respetara, que se va a hacer imposible que se pueda verificar, y eso pues, va a generar miles de problemas. Y por el otro lado, adecuar la ley a que se pueda no penalizar al patrón por una acción del trabajador. Hoy en el punto 5 de la norma, todo es responsabilidad del patrón. Y esto hace imposible, por lo menos hablando de las empresas pequeñas y medianas, hablando de pymes, que son 7 de cada 10 empresas, no van a tener la capacidad económica de poder mandar a 20 o 30, 40 trabajadores. Hablando de pymes, hablando de las grandes empresas, pues resulta peor, porque entonces estás hablando de 300 o 500 trabajadores, vas a tener que mandar, controlar 300 o 400 centros de trabajo. Pues entonces te vas a convertir en un auditor de tus trabajadores. Esto material y económicamente lo hace imposible y haría la ley muerta. Nos obligaría, y es lo que ya está pasando ahorita, ya nadie tiene gente trabajando en casa, ¿no? Hablando de pymes. Yo creo que ni siquiera pinta, doctora, aquí tengo registro que nadie siga manteniendo trabajadores en su casa, a menos que sea por un tema de incapacidad, de contagio, de eso, que se dieron los acuerdos, ¿no? Sería mi aportación. Yo esperaría que el análisis que ustedes hicieron, que se me hace genial, lo pudieran adecuar a la realidad, como dijo Coparmex, porque se está viendo bajo el enfoque de hacer una extensión de la fábrica o de la empresa en el domicilio de los trabajadores. Y eso materialmente es imposible. Muchas gracias. Sí, buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias. Es un honor de estar aquí en este foro y los felicito por todo lo que hicieron ustedes, doctora. ¿Sí? Realmente un análisis muy a detalle. Felicidades, ¿no? Y coincido, porque estamos del lado de la mesa, no el 100%, el 200%, ¿no? Porque primero que nada, si no hay tecnología, pues ni siquiera estuviéramos discutiendo esto, ¿verdad? Entonces, el principal problema es que la tecnología va más rápida que las leyes. Ese es nuestro principal problema. Y puedo mencionar infinidad de cosas que no funcionan actualmente en las normas, en las leyes, y no nada más de México, en forma general, ¿no? Cuando quiere uno importar, yo les puedo hablar de nuestros productos, o que queremos desarrollar un nuevo producto, una lavadora, por ejemplo, que es algo sencillo, y la NOM me dice, dame tu número de motor, cómo es tu motor, cómo es tu transmisión, cómo son tus bandas y eso. Y les digo, mi lavadora ya no tiene motor, ya no tiene bandas, ya no tiene transmisión. ¿Ahora qué les doy? Entonces, no tengo cabida en las normas para producir una lavadora de tecnología, porque ya no tienen motor, ya no tienen bandas y ya no tienen transmisión. Así de simple. ¿Qué hago? Entonces, nuevamente insisto, la tecnología ya superó y va mucho más rápido, mucho más rápido entonces que las leyes. Eso es por una parte. Por la otra, pues ahorita nos enfrentamos a una situación anormal que fue la pandemia y la queremos justificar con una ley, ¿no? O sea, por obligación, por la cuestión de sanidad, pues ciertas personas tuvieron que emigrar. Y digo ciertas personas porque ahorita voy a darles algunos números.
al teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Por la pandemia. No es la condición normal, o sea, no siempre vamos a estar en pandemia, siempre vamos a estar ahí. Entonces no queramos mezclar la situación que pasó hace 2 años con nuestra realidad actual, ¿no? Y con lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos que concluir en esas dos partes, ¿no? Y empezando a dar números, pues números más, números menos, pueden corregirme aquí las autoridades, yo no tengo los datos, pero en el Seguro Social tenemos entre 40 y 50 millones de personas registradas, ¿verdad? A nivel nacional. Sí, más o menos. Ahora hablamos de manufactura. De manufactura, 1 de cada 10 personas en una planta de manufactura es, vamos a decir, no operativo. 1 de cada 10. Entonces, estamos hablando que aquí, si fueran de manufactura solamente estos 40 millones, solamente 4 millones no son operativos. Los operativos no tienen forma de hacer teletrabajo. A la hora que pasa la pieza, tienen que poner un tornillo, no pueden hacer teletrabajo. Entonces ya 10 están ahí y 1. Pero ese 1, dentro de ese 1%, están los supervisores, están los controladores, están muchas otras que tampoco pueden hacer teletrabajo. No puede estar el supervisor desde su casa checando, aunque tenga cámaras y todo, cómo va el flujo de los materiales y demás, ¿verdad? El cuate que va a surtir o la almacenista, el jefe del almacén, no va a poder estar desde su casa. O sea, entonces, de ese 50 millones, como les digo, nos vamos al 10%, son 4 millones. De esos 4 millones, nos vamos todavía a la mitad que pueden ser administrativos. Ya estamos en 5 millones. De esos 5 millones, de esos administrativos, ni siquiera, o sea, ¿por qué? A lo mejor alguien de compras, alguien de calidad tiene que estar allí en el producto. O sea, de esos 5 nos vamos a 1 millón, cuando mucho. O sea, estamos hablando que en el mejor de los casos, estamos hablando de 1 millón de personas que pudieran hacer teletrabajo, solamente 1 millón, así muy rápido los. Y si no, a lo que dijo José Luis respecto de esto y el punto que es 5.13 y el 5 y el 6, dice, obligaciones de las personas teletrabajadoras, un espacio físico permita privacidad a las personas teletrabajadoras cuando se encuentre en jornada de trabajo para evitar que cualquier persona ajena a las labores inherentes al teletrabajo pueda interrumpir, interferir o afectar sus actividades. De ese millón de personas, ¿cuántas creen que tengan o cumplan con esta condición en cualquier parte? Así se vayan a la playa o eso. ¿Cuántas? Ni el 1%. Entonces, si vemos ahí, nuevamente hay una serie de incongruencias en este tipo de norma, ¿no? Que no nos van a llevar a mejorar realmente, como el objetivo es establecer condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los lugares en donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades. Llámese casa, llámese departamento, llámese playa, lo que sea. Llámese Peña de Bernal, como decía Jorge, ¿no? Pues no van a cumplir. O sea, de ese millón, si le ponemos un 1%, estamos hablando de 10,000. Aún esas 10,000 no van a cumplir, porque no existen esas condiciones. Y partiendo de ahí, pues todo lo demás, todo lo que dice ahí, todo lo demás, pues no es aplicable, ¿no? No es aplicable y coincido con lo que decían, ¿no? ¿Por qué nos vamos? Las empresas necesitamos seguridad. Entonces, ustedes saben todo lo de los ciberataques. O sea, pueden entrar a través de la computadora de un colaborador y infiltrarse en la red. Entonces,
para que tú le pongas seguridad a cada una de esas personas, no nada más es que le des la computadora, tienes que darles un VPN, tienes que darle un firewall y tienes que darle una serie de... Y volvemos a caer, ¿quién de ellos tiene ese sistema o quién tiene ese soporte en su casa, en su habitación, en la playa, en la Peña de Bernal, para que haya la seguridad que requieren las empresas? Pues nos vamos todavía aún menor, ¿no? Segundo, la velocidad, ¿no? Pues no, lo que ya dijo la doctora, ¿no? Que antes, pues, lo mismo la velocidad de internet en la compañía, que a lo mejor haces cientos de transacciones en un minuto, a que en la casa a lo mejor en 5 minutos hagas una transacción. O sea, no es ni siquiera de 1 a, es de 100 a 1. No es eficiente, ¿no? La coordinación, muchas veces, por ejemplo, vamos a hablar a alguien de planeación, tiene que coordinar pues los elementos de la con el almacén, el producto, con la logística. ¿Cómo van a estar enlazados? Tienen que estar enlazados. No es de que no es separados, ¿no? La supervisión, pues no sé, ya no se, ni se diga, ¿no? Y sobre todo la comunicación, ¿no? O sea, cuando tienes que estar en constante comunicación con más de una persona, eso implica que estés realmente conectado al 100% durante tu jornada de trabajo, porque necesitas esa comunicación. Y si ya nos vamos a los factores que ustedes mencionaron, pues la socialización es muy importante. Muchos, no muchos, yo digo, como humanos necesitamos eso. No somos personas que debemos de, los humanos no nos gusta estar aislados. A lo mejor un rato retraídos, sí, pero no aislados, que es diferente, ¿no? Entonces, junto con todo esto, pues ya vemos que el teletrabajo es diferente que la función, ya lo mencionó la doctora. Es solamente una actividad y por lo tanto, yo digo que desde la descripción, si nada más nos vamos a dedicar a lo que es seguridad y salud en el trabajo, en el lugar donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades, pues es algo muy sencillo. Entonces nada más inspecciono, funcionas o no, pero antes lo que ustedes mencionaron es muy importante. Hay personas que no pueden trabajar solas, simplemente no pueden, ¿no? Entonces, pues considero pues, que todo esto necesita reforzarse y que nos adelantemos a tener normas y reglas que vayan adelante de la tecnología para que podamos frenar esto, ¿no? Y no queramos poner un parche donde no hay ninguna grieta, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Sin duda, por la parte empresarial, grandes aportes, doctor, que obviamente dirían por ahí con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones. Le cedemos la palabra al doctor Luis Eduardo Pérez Peña, coordinador clínico de salud en el trabajo y también vicepresidente del Colegio MECMETAC. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias. Primero agradecer a la Facultad de Psicología que nos brinda este espacio para este importante ejercicio, el ejercicio ciudadano, donde el Colegio de Médicos de Empresa está conjuntando autoridades, la parte patronal, faltó, bueno, docentes y faltó desafortunadamente la parte de los trabajadores, que esperemos que después sí se nos unan en los siguientes ejercicios. Directamente de lo que es el teletrabajo. Como ya vimos, es algo que se tenía que ejercer, porque es una tendencia a nivel mundial. Es muy atractivo para el trabajador, incluso para el patrón, tener teletrabajo, porque ahorra muchos recursos. Como ya lo comentaron, ahorra recursos, mejora la productividad en muchas opciones, disminuye los accidentes en traslados, los trayectos que nosotros vemos todo el tiempo. Entonces tiene muchas ventajas, pero como bien dicen, no todos los trabajadores están hechos para realizar teletrabajo. El primer punto, como ya lo vimos, son las situaciones físicas de su hogar. Por otro lado, requieren autodisciplina y capacitación.
Tal vez los trabajadores más jóvenes ya traen el chip integrado y pues trabajan de manera automatizada ya con las computadoras. Pero tenemos gente que ya está por arriba de los 50 años que los mandaron a trabajar a su casa y empezaron con el ciberestrés. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que se vea el Wi-Fi y estar utilizando las herramientas digitales que ya estamos ocupando. Entonces, pues como bien lo dicen, hay que ser muy claros quiénes son los candidatos a participar en teletrabajo, que quieran hacerlo, que tengan las capacidades, habilidades y que no tengan alguna tendencia a una enfermedad mental, como ya lo comentamos. El aislamiento genera mucha ansiedad. Hay gente que lleva años trabajando, yendo a la oficina y de pronto se queda en su casa y eso le genera bastante estrés por el aislamiento. A diferencia de los trabajadores jóvenes que para ellos son felices, ¿no? E incluso no van a estar aislados en su casa, como ya lo comentaron. Ellos se generan unas comunidades para trabajar, hacer coworking en algunas otras lugares, incluso en Estados Unidos, en Europa es muy frecuente tener los coworking, son sitios que donde tienen internet rápido, tienen una cafetería, tienen alimentos, incluso tienen lugares para relajarse, para recrearse. La comunidad, eso lo utilizan mucho los freelancers o lo que llaman los emprendedores, ¿no? Que trabajan por su cuenta, pero también empleados lo pueden hacer. Y eso va a empezar ese tipo de lugares van a empezar a ver mucho aquí en México, en Querétaro, en la colonia Roma, ya en muchos lados lo tienen. O como decían, se van a algún lado, a un lugar en la playa y se organizan. Esa es una realidad. Esto lo estamos viendo ya en Europa, en Asia, y pues eso va a venir aquí en México. El punto es cómo brindarles seguridad a estos trabajadores, cómo la norma los puede proteger, porque ese es el objetivo. Y es un poquito complicado. Aquí sí es bien importante aclarar que el empleador debe de ser muy claro en cuáles son las actividades que tiene que realizar. Los horarios es un poquito complicado porque son flexibles, precisamente es una de las ventajas del teletrabajo, que son flexibles, ya lo comentaron, ¿no? El trabajador puede terminar su trabajo en la mañana y lo atractivo es de que ellos pueden tener flexibilidad y hacer algunas cosas fuera del horario de trabajo. Entonces, ese es el primer punto que yo veo complicado entre la norma, ser muy claros y específicos cuáles son las actividades esenciales del trabajador. ¿Por qué? Y cuáles son sus horarios, pues va a ser un poco difícil, pero quienes estamos en la línea, aquí nos toca ser árbitros. Al Instituto Mexicano Social y en específico a los servicios de salud en el trabajo, nos corresponde reconocer los riesgos de trabajo. Y en este caso, pues como decían, hay una línea muy delgada entre lo que son las actividades personales y laborales cuando uno está en teletrabajo. Cuando nos llegan de que tuvo un accidente realizando alguna actividad, pues al final de cuentas vamos a determinar lo que nos diga el empleador. Nos ha tocado de que dicen, bueno, es que estaba en su casa y partió una naranja y se cortó el dedo. ¿Esto es de trabajo? Pues es que estaba en su horario de trabajo. Y el empleador le paga por cortar una naranja, no, pero es que era su lunch. Entonces, hay muchas variantes, muchos escenarios que se van a presentar para el instituto poder reconocer un riesgo de trabajo y brindar las prestaciones que por ley le corresponden al trabajador. Seguramente también vamos a empezar a tener trabajadores con trastornos mentales, con problemas ergonómicos, trastornos de ansiedad, adicciones, que si hubieran estado en el trabajo no se hubieran generado. Es ampliamente conocido que muchos trabajadores pues echan su whisky, están tomando mientras están tomando y ¿quién los va a ver? ¿Quién los va a oler? Sienten ansiedad y le entran más duro. O tienen a la mano los alimentos y están come y come todo el día y terminan con obesidad, con una lumbalgia mecano-postural, etcétera. Entonces, siento que hay muchos retos para esta norma, muchos puntos que no se han contemplado en diversos lados y pues esperemos que las aportaciones que hagamos apoyen pues, a concluir la norma, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Pérez Peña, y pues obviamente por parte del Seguro Social también esta parte que mencionas pues muy relevante. Para cerrar el evento, le cedemos el micrófono a la doctora Osana Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, y pues con ella cerramos el evento, si nos haces el favor.
Muchas gracias. Antes que nada, quiero comentarles que tenemos 2 comentarios a la norma por parte de 2 filiales más, que es la Sociedad de Medicina del Trabajo del Noreste, Sometran, y el Colegio de Medicina del Trabajo del Estado de Guanajuato, quienes puntualmente me hicieron llena de gran de enseñanza. Primero, viendo las aportaciones de cada uno de ustedes, hay que trasladar este mismo ejercicio a nivel nacional, ¿no? Tenemos que, es tiempo ahorita de no quedarnos solamente aquí, sino ver cómo se está trabajando en otros estados, qué están haciendo las autoridades a nivel federal para socializar toda esta norma y para obtener los comentarios que bien el día de hoy obtuvimos. Por mi parte, yo me voy muy contenta porque realmente es quizá un momento histórico el que vivimos hoy, porque hoy ya nos damos a la tarea de comentar una norma. ¿Por qué es un momento histórico? Porque generalmente solamente estábamos esperando a que nos llegara la norma, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, ¿por qué Secretaría del Trabajo nos dice que hagamos esto? ¿O por qué nos dice que hagamos lo otro, no? Entonces el momento ahorita es crucial. Ya nos estamos animando o ya estamos con lo que nosotros podemos hacer o ejercer qué tan ajustado queremos el cinturón, ¿no? Entonces, particularmente me gustó que ya las cámaras empresariales se adhieran a estos comentarios y que no es nada más lo que diga el médico de salud en el trabajo, el parte de la Secretaría del Trabajo o parte de cualquier otra institución, sino un consenso de todos, ¿no? Nosotros quisiéramos que todos dijeran, sí, adelante, vamos, todo, etcétera, ¿no? Pero no, tenemos que ser consensuados, tenemos que escucharlos a todos y tenemos que reconocer que nos hace falta trabajar más. Entonces, como presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, quiero fomentar que del día de hoy y en adelante se den a la tarea de cada una de esta normatividad que bien hace Secretaría de Trabajo en vigilar o en emitir, nos demos a la tarea de estar pendientes de estas acciones, porque solamente así vamos a contribuir a la salud de los trabajadores del país y pues con eso a una mejor productividad y podremos sacar al país adelante, ¿no? Pero si nos quedamos callados, no participamos, no hacemos comentarios y lo peor, no leemos, pues bueno, nos vamos a quedar donde siempre, ¿no? Entonces, el día de hoy hago una atenta invitación para que de aquí en adelante sigamos este caminito, ¿no? Que no dejemos de lado la normatividad, que no dejemos de lado ahora sí que la economía, la parte de lo económico de los empresarios, pero que tampoco dejemos de lado la salud de los trabajadores. Quiero agradecer la invitación al doctor Heriberto por hacer esta convocatoria y agradezco a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Doctor Tornero, muchísimas gracias por viajar desde Ciudad de México y a todos ustedes por sus aportes que créanme lo que nos hacen, por lo menos a nosotros nos abren un gran panorama de toda esta situación. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y para cerrar el evento le cedemos la palabra al doctor Heriberto Pérez. Gracias. Así que me voy contento por este ejercicio que se hizo el día de hoy. Yo, por mi formación, pues yo soy médico, pero azares del destino, llegué yo a una empresa y llegué hasta la maquiladora. Por 10 años estuve como gerente, entonces yo soy mucho del lado de los patrones
Yo siempre he dicho que una empresa es para generar dinero, porque si una empresa no genera dinero, pues ¿para qué se tiene la empresa? Entonces, hay que tener un equilibrio. Yo cuando platico con los trabajadores que luego fingen cosas que no tienen, patologías que no tienen, les digo, oye, es que la empresa se pone para que ganes dinero, para que gane dinero la empresa. Si no, pues mejor la quitamos y cada quien que se vaya a su casa. Entonces, yo por eso invité a Jorge de Coparmex, a José Luis de Amicro, que son las empresas grandes y las medianas y pequeñas empresas, y a Venancio, que es el CEO de Samsung, porque yo quería que ustedes vieran el sentido de las cámaras. No nada más es ver el lado del trabajador, el lado, sí sé que es de la salud, porque tenemos que ser preventivos, pero tenemos que tener una parte mediática, una forma mediática de ver la situación. Porque ayer a la 1 de la mañana me marcó un director de una empresa. Yo pensé que había pasado algo en la empresa y me dice, perdón que te marqué esta hora, pero voy desconectándome de una junta que tuve con gentes de Medio Oriente. Dice, pero y mañana en el evento pregunta por favor, si el trabajo híbrido lo van a considerar como teletrabajo o no, porque si es eso, el lunes regresa toda mi gente a trabajar a la empresa. Entonces yo le decía, no, espérate, es que no vamos a decidir eso, se va a hacer un foro. Bueno, perdón, pero pregúntale al doctor que va a ir de la Ciudad de México si es eso, porque yo el lunes regreso a mis trabajadores a la empresa. Entonces, tiene mucho sentido lo que nos comentabas, Jorge, y Venancio y José Luis, porque en verdad, si no se hace esto bien, la norma no va a funcionar, se va a quedar ahí. ¿Y qué va a pasar? Que muchas empresas van a empezar a regresar a sus gentes, a regresarlas, porque va a decir de que me multen, que tengan que pagar 2 veces la silla económica en la empresa y luego en su casa, pues mejor lo regreso para acá. Entonces ahí sí, tenemos un trabajo grandísimo y gracias a la facultad esperamos, esto que se dijo hoy va a quedar por escrito, se va a llevar al comité, nos va a acompañar el doctor Tornero para entregarlo. Entonces, Querétaro yo creo que va a ser el único estado que va a llevar este trabajo. Posteriormente, comentarios de las cámaras empresariales, ya les debemos llegar el documento para que lo vean cómo quedó, para que nos den su visto bueno para ya llevarlo. ¿Cuándo son los 60 días, doctor? 7 de septiembre tenemos que tener ya este documento. Antes del 7 de septiembre tenemos que tener el documento para llevarlo. Y entonces, muchísimas gracias. Creo que se cumplió los objetivos. Llegamos a un consenso adecuado y esperamos que la siguiente norma nos veamos aquí para analizarla igual y llevar sí, porque uno dice, ve las mañaneras y dice, pero ¿por qué estoy la mañanera viéndola? Pues porque no saliste a voto. Entonces, ¿por qué estoy la norma así? Pues porque no fuiste a analizar la norma y no mandaste tus comentarios. Entonces, los felicito por estar aquí. Muchas gracias y gracias a la Facultad de Psicología. Gracias. Pues cerramos el evento. Muchísimas gracias a la parte del Seguro Social, las grandes aportaciones que sin duda van a hacer para el apoyo de los trabajadores, la parte empresarial, que al final es que también sin la parte empresarial, pues entonces, ¿dónde también, ¿no? Chicos, muchísimas felicidades, pero ¿qué creen? Ustedes un gran trabajo. Porque la información que hoy recibieron no se puede quedar aquí. Ustedes tienen que irla a permear en donde estén, desde la casa y obviamente en sus facultades. Doctoras, felicidades y les auguro muchísimo éxito. Tengo que hablar con ustedes porque las necesito en el siguiente diplomado en Salud y Seguridad Laboral. Y muchísimas gracias a la Facultad de Psicología por esta gran apertura para estar en sus instalaciones. Muchas veces ese es el problema,
que no hay lugar que puedan siquiera prestarnos o rentarnos para hacer este tipo de actividades. Entonces también quien tenga, levante la mano y nosotros ahí vamos. Por favor, todos los agradecimientos a la licenciada Liliana San Martín. Necesitamos seguir trabajando con ella. Y pues obviamente muchísimas gracias por todas las aportaciones y por estar aquí. Eso ya nos lleva a un avance. Muchas gracias. Adelante. De este lado como espectadora, soy enfermera, trabajo para la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Enfermería. Estoy actualmente estudiando el doctorado en estudios multidisciplinarios y escucho a los jueces y escucho a las partes, ¿no? Y yo creo, desde mi humilde opinión, es que la experiencia que ya tienen los empresarios deberían de quizá partir de un diagnóstico situacional de ellos, cómo vivieron esta situación del teletrabajo. Porque justamente cuando el gobierno federal les permite a los trabajadores, abren la plataforma virtual para su incapacidad como que les dio COVID, pues nos dimos cuenta que muchos engañaron la plataforma porque tenían cirugías. Entonces dijeron, confiamos en ustedes trabajadores para que sacaran su incapacidad, para agilizar el proceso y nos mintieron. Entonces el ser humano es muy complejo, el mexicano más por las cuestiones culturales, ¿no? Y yo creo que quizá si ustedes como empresarios vierten un diagnóstico de cómo vivieron sus trabajadores esta pandemia, las condiciones de teletrabajo, ustedes pueden decir, miren, mienten, no están, hay quienes no tienen la posibilidad de acceso, esto y lo otro. Ahí es cuando podemos, los que están al frente con la norma, la flexibilidad. Y ahí se puede partir justamente la flexibilidad. Porque pues, si no, lo que hacemos los empresarios que empezamos a correr, a despedir, ¿no? Y entonces el malo es el empresario, porque la complejidad que implica todo el trabajo, ¿no? Que truenan el sistema o las políticas de la empresa, no dejar de lado que los trabajadores somos seres humanos, entonces estamos violando los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, quizá yo creo que a partir de la experiencia que ya se tiene, un diagnóstico que vierta, esto puede ya tomar otro rumbo, y tiene que ver justamente con lo que comentaba el arquitecto sobre la flexibilidad, ¿no? O sea, tampoco ni muy, ni tan, porque sí es algo muy complejo el ser humano, ¿no? Gracias. Y disculpen. Y bueno, con esto cerramos el evento. Muchísimas gracias a todos.